mí todo un placer y un honor compartir el día de hoy con un gran profesor, maestro, investigador, también se puede decir académico, así como también un brillante abogado, experto en lo que es el derecho penal y derecho penal económico. Para mí es todo un honor presentar a Francisco Manzano, un gran maestro, un gran guía, y pues bueno, darle la bienvenida a este paso, entiende el derecho. Para Eh, mí, un inmenso honor ser parte de este espacio y compartir con todas las personas que te escuchan y que le dan seguimiento de manera seria a los temas jurídicos. De verdad que para mí es un inmenso placer. Espero colocarme a disposición todas las veces que necesite de mi intervención. bueno, muchas gracias, todo un honor. Y bueno, para entrar en materia, quisiera iniciar diciendo que el tema de la responsabilidad de las empresas o de las personas jurídicas, personas morales, es una tendencia que hoy en día ha arrojado una luz a lo que es la configuración y también la manera en que se entiende cómo ocurren algunos delitos en materia penal, sobre todo, que afectan de manera directa, por un lado, patrimonio, puede ser público o privado, así como también asuntos vinculantes al financiamiento o capitalización de lo que son, pues, sistemas de producción unitario, como es el caso de las empresas. Y me gustaría saber su opinión para iniciar. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender que se puede establecer una conceptualización entendible, sobre todo para los que nos ven y no son abogados, de en qué consiste la responsabilidad de las personas jurídicas? Mira, la podemos resumir como la asunción, ¿verdad?, de parte de la norma penal de crear la responsabilidad penal, así como se hace con las personas físicas, exigir de las personas morales el cumplimiento o exigibilidad de ciertas normas y deberes previos que, quebrantadas dichas normas o exigencias previas, da lugar a comprometer su responsabilidad penal dentro del ámbito de las que ellas pueden ser sancionadas. Hay que aclarar que las personas morales pueden ser sancionadas con penas alternativas igual de efectivas que las que se condenan a las personas morales, pero ajustadas a ello. Entonces, parte de qué tipo de penas se crean y cómo se van a hacer cumplir también pertenece al régimen de responsabilidad de las personas morales. Entonces, más o menos entender que las empresas hoy en día, si tienen capacidad para adquirir bienes, tienen capacidad para adquirir, digamos así, empleados, ser capaces de asumir contratos, tener sucursales, expandirse, tomar créditos, bueno, pues se exige también que de la misma manera pueda también responder penalmente frente a infracciones, sobre todo de corte económica y relacionadas con su actividad económica. Creo que eso podemos entender que es responsabilidad de las personas morales. Y en ese sentido, abriendo ya el debate, o más bien el diálogo, a diferentes escenarios. Yo en mi caso particular, como docente, suelo explicar a mis estudiantes de Derecho Comercial que cuando se habla de asuntos de empresas, parte de lo que tengo que explicar es ya eso relativo a, digamos, las posibles responsabilidades que se suelen dar entre las diferentes interacciones que se dan dentro de una sociedad comercial. Y así como usted dice, nacen esas obligaciones que pueden ser escenarios de actuaciones ilícitas, actuaciones desviadas de la ley. Y resulta importante establecer ahí que en diferentes índoles se dan, por ejemplo, asuntos laborales, asuntos civiles, asuntos penales, y ese tipo de configuración de alguna manera conlleva a lo que es establecer, digamos, claro, sanciones diferentes, porque en materia civil, por ejemplo, no hay privación de libertad y en materia laboral tampoco, pero bueno, conlleva de alguna manera a diferentes tipos de sanciones. Pero en nuestro caso, quisiéramos dejarlo en la parte penal, que es en la que usted es experto. Entonces, quisiera ahí preguntar si esa manera en la que puede presentarse la responsabilidad tiene alguna lógica en cuanto a la nomenclatura o estructuralización de lo que son
o pueden ser delitos que afectan dentro de la empresa en materia penal? Mira, realmente lo planteas muy interesante y eso obliga a, de manera muy sucinta, a explicar la relación de la empresa con el derecho penal. Sabemos que están en dos posiciones completamente antagónicas, porque las empresas en su actuación nacen y crecen y se desarrollan para producir, digamos así, actividades lucrativas, no para verse enfrentadas en procesos penales. Entonces, en ocasión de esas actividades económicas, es que puede en esa interacción con otras empresas, con empleados, con las autoridades que la supervisan, verse en ciertas actividades que pueden infringir la ley que se ha constituido en la conflictivación primaria, es decir, desde el Congreso, se ha creado como un delito exclusivo para la empresa o con capacidad de que un delito común pueda ser sancionado a la empresa. Lo segundo es que para aclarar esa inquietud del ámbito en el cual podemos reflexionar, que es el derecho penal y la empresa, debemos de decir también cuáles son las tres formas en que la empresa se ve enfrentada con el derecho penal. La primera es cuando la empresa es víctima de las maquinaciones o de las malas administraciones de sus propios gerentes, que es digamos, la aducción de lo que venías haciendo referencia. Pero un segundo aspecto es la empresa vista, ¿verdad? O utilizada como un mecanismo para cometer fraude. Y aquí es que radica el levantamiento de velo corporativo. Es decir, cuando una empresa no tiene ninguna actividad, es una compañía de carpeta que nunca se desarrolló, que simplemente se utilizó para estafar personas y utilizar la empresa como parte de esa falsa calidad para obtener beneficios, en esta segunda categoría vemos la infracción de la empresa, pero no la vamos a perseguir. Vamos a levantar el velo corporativo y asumir la responsabilidad a los socios o en este caso particularmente los gerentes que hayan actuado. Un tercer aspecto es cuando la empresa en sí misma comete ella misma la infracción. Ya no es víctima, ya no es utilizada como fraude, sino que ella misma comete la infracción. Y un ejemplo de eso es la tipificación que se tiene, por ejemplo, en la ley de soborno internacional que afectan a la inversión extranjera. Si una empresa viene y desembolsa ventajas, dineros, promesas a funcionarios públicos para entrar al mercado y poder ser elegida en la contratación, bueno, pues ella misma es pasible. En esta la compañía tiene una actividad lucrativa, tiene empleados, tiene registro, tiene cuentas bancarias y ella misma comete la infracción. Hay que decir, por último, sobre tu pregunta, que el régimen es que en República Dominicana el principio es societatis non potestas, es decir, las sociedades no pueden ser consideradas responsables penalmente. Pero eso es de los delitos comunes del Código Penal Dominicano. ¿Por qué? Porque todos esos delitos están instaurados para hacer exigible su responsabilidad a personas físicas. Solo existe de manera excepcional las leyes especiales que prevén de manera expresa una sanción o exigen la responsabilidad. Es decir, tenemos una dualidad, no responsabilidad, pero cuando una ley especial lo establece, pues sí lo tenemos. ¿Qué leyes especiales tenemos? Medio ambiente, delitos de alta tecnología, la ley de soborno, la ley de terrorismo, la ley de lavado de activos, y una serie de leyes especiales que exigen responsabilidad con sanciones sobre los administradores. Dígase Código de Trabajo, dígase Ley de Venta y Comercialización de Municiones, entre otras legislaciones que se tienen. De ahí es que respondiendo a lo que tú atinadamente preguntas, la empresa en ocasión de ciertas actividades comete ciertos ilícitos
ya sea frente al órgano regulador, medio ambiente, cuando emite ciertas resoluciones, o frente a otra empresa, delitos de competencia, o frente al consumidor, cuando ella misma pues es la que comete el delito. Y en los tipos de responsabilidades cuando se ven, digamos que recaen sobre propiamente las empresas en sí como personas jurídicas y otras cuando recaen sobre los gerentes propiamente, ¿existe alguna diferencia a nivel técnico o conceptualización de las mismas? Sí, claro, la diferencia es abismal. Y te voy a poner varios ejemplos para que lo que nos ven puedan entenderlo. Por ejemplo, en la ley de lavado de activos existe la responsabilidad de las personas morales, es decir, sancionada en el artículo 11 de manera expresa. Dice, mira, si una empresa comete lavado de activos, es decir, que es utilizada en fraude y recibe como testaferro bienes de otro, bueno, pues se considera ella misma responsable. Penas, la disolución como pena máxima o una sanción, una multa correspondiente a lo que haya planteado el delito. Ahora bien, fíjate que esa ley plantea una responsabilidad de lo que se llama autónoma, diferente y que puede coexistir si las personas que la administran cometen el mismo ilícito o coadyuvan a cometer el ilícito, entonces se acumula la responsabilidad tanto de la empresa como del administrador. Y ahí se convierte en una heteroresponsabilidad combinada. Ahora bien, cerrado el círculo de la responsabilidad de las personas morales por sí mismas, ya sea de manera autónoma, ella sola, o con el propio administrador, está una segunda categoría, que es cuando cae sobre los gerentes. Y aquí está la ley de cheques. La ley de cheques no sanciona a las personas morales, sino que la pena recae sobre el gerente. Y eso es lo que ha dicho la jurisprudencia desde el año 1947 y 49, que siempre que un delito permita la responsabilidad de las personas morales, la pena recaería en manos de los administradores. Por eso te digo que la ley, por ejemplo, que fue muy avanzada en su época, el Código de Trabajo, prevé ciertas sanciones penales en su propio código natural, porque regula un área específica, y establece en el código que las penas que son por violaciones que la incurre una empresa, la pena recaerá en manos de los gerentes. Entonces tenemos tres, digamos, regímenes. No responsabilidad para cuando el delito es cometido, cuando el delito es del Código Penal. No podemos exigir responsabilidad a la persona moral. Pues entonces hacemos un levantamiento del velo corporativo y vamos a ver cuál fue el gerente que lo cometió. Una segunda, cuando una ley especial dice, sí, la persona moral sí va a ser sancionada. Ejemplos mismos que te he dicho de las leyes especiales. Y una tercera categoría, que es cuando una ley de una parte sectorial dice que la pena no va a ser exigible a la persona moral, sino a su gerente. Entonces nosotros tenemos esa mezcolanza de responsabilidad en las personas morales, lo cual sí se exige de manera excepcional, porque ¿por qué ya hablamos de excepción? Y eso hay que entenderlo, Roberto, porque actualmente no son exigibles a la mayoría de los delitos que son los del Código Penal. No podemos decir que una persona moral puede cometer abuso de confianza o no le podemos exigir la pena. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que reformar el artículo 1 del Código Penal Dominicano o el régimen de complicidad, artículos 59 y 60, y articular la responsabilidad de las personas morales habilitadas para el Código. Y perfectamente es posible. Es un tema de calidad habilitante en el sujeto pasivo de la infracción. Es decir, crear esa calidad habilitante en la persecución y en la exigibilidad desde los delitos del Código Penal. Porque lo de las leyes especiales lo tenemos.
Lo que pasa es que es peligroso y ultra penalista decir que porque ya en leyes especiales tenemos responsabilidad de las personas morales, sería falso admitir y contraley que ya es de manera genérica la responsabilidad de las personas morales en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las leyes especiales nunca derogan las leyes generales. Bastaría con decir que la responsabilidad de las personas morales desde el código es exigible y automáticamente se aplica a todas las leyes especiales. Pero lo Claro. contrario es contra ley. No, digo que como va mencionando, es correcto su razonamiento, es lógico. Sí, sí. Yo creo que eso contesta de cierto modo la aprehensión que pudieran tener las personas al decir, bueno, pero es exigible y desde qué lógica. Sí, desde lógica de razonamiento, de calidad habilitante que no se tiene en el Código Penal. Y que la ley de sociedades ha tratado de construir en virtud del artículo 12, párrafo 4 y 5, dice, bueno, no es oponible la personalidad jurídica cuando se comete fraude. Bueno, eso es así, ¿verdad? Pero siempre ha sido así, es decir, no vino a aportar quizás nada nuevo, porque vino a reafirmar que las empresas no pueden ser exigidas para los delitos. Sin embargo, la propia ley de sociedades dice que cuando las infracciones a la ley de sociedades la comete una empresa, se exigibilidad la responsabilidad penal a esa empresa y no se prescinde de la persona moral. Es decir, la lógica es la que yo te he dicho del segundo supuesto. Primero, víctima de las maquinaciones de sus administradores. Segundo, cuando es utilizada con fraude. Ahí sí, la empresa no tiene empleado, no tiene, ¿cómo se llama esto? Patrimonio, no tiene sede, el RNC está inactivo y hace operaciones aparentando que sí. Bueno, ahí la empresa es utilizada como fraude. Ahí yo hago el levantamiento de velo corporativo también, tanto en los delitos del Código Penal como cuando lo utilizo con fraude. ¿Me entiendes? Y ese es el 12.5. Cuando tú haces un razonamiento jurídico completamente sin apasionamiento, te darás cuenta que es cuando es utilizada con fraude, que entonces exige para la responsabilidad de las personas morales lo que los españoles han desarrollado como el principio económico de la actividad, de la actividad empresarial. Tienes que demostrar que, igual que una persona, tú tienes que demostrar que la persona, para poderle ser imputable y rehacer un juicio de reproche en culpabilidad, tiene que tener raciocinio, porque las personas, ni los menores, ni los enajenados mentales, o los enajenados o con alguna enfermedad mental que le permita discernimiento, no le puedes exigir imputación. Bueno, pues entonces las personas morales que no tienen una actividad económica propia, no podrías exigirle. Ese es el verdadero razonamiento de la construcción, resumido, de la responsabilidad de las personas morales. No, y bueno, ahí se desprenden varias cosas que pudiera tratar, pero primero quisiera entrar en lo siguiente. Se ha visto mucho últimamente que varios personajes, digamos así, se instalan dentro del sector comercio, es decir, registran una empresa, se dedican a una actividad supuestamente lícita, y entonces resulta que cuando se intenta poner una sanción, ahora que usted lo dice, que por ejemplo las empresas no cometen abuso de confianza o estafa, pues bueno, en esos casos yo he visto que cuando se ataca por un lado a la empresa como tal y por otro entonces se persigue, digamos, ya la persona que es como gerente, y eso pues bueno, voy a hablar aquel caso del dios de la provincia de Monteplata, que el famoso caso Mantequilla, que era una empresa registrada y hacía un proceso de negocio piramidal, y pues bueno, la persona fue procesada aparte de la sanción que se le interpuso a la empresa como tal, y pues está en un proceso penal. Y lo mismo ocurre, como se ha visto ahora, con una gran periodista que ha destapado centros que se dedican a, digamos, a brindar capacitaciones
o doctores que instalan negocios, empresas, constituyen, digamos, personas jurídicas y se brindan servicios dedicados al sector salud. Y pues bueno, esto a nivel independiente de lo que se aplica como sanción digamos, al negocio como tal que tienen, a la empresa como tal, por otro lado se les persigue a ellos de manera diferenciada. Y creo que ahí se va de la mano y abre una luz, eso que usted ha dicho, que entiendo que tiene que ver con una necesidad de modificación del código, entonces, para optimizar lo que es la responsabilidad en esa parte de persecución. ¿Cree usted esto o no? Mira, te voy a decir, creo que has hecho un examen muy atinado. No quisiera dañarlo, solamente agregar dos cosas. Por ejemplo, en el caso del joven de Monteplata, que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia firme que destruya la presunción de inocencia y que su culpabilidad quede comprometida, declarada con pruebas lícitamente obtenidas y más allá de cualquier duda razonable de que no existía en la mente del juzgador una alternativa a sancionar o a dejarlo en absolución. En los casos que has mencionado. Entonces, si tomamos hipotéticamente suposiciones de que él captó a través de la empresa fondos, fíjate que la intermediación financiera sin la obtención de permisos no es un delito penal. A diferencia de la obtención de esos mismos fondos con fines de intermediación de bolsa de valores. Fíjate cómo hace el legislador. En una, la captación para intermediación financiera, Ujú. es decir, para temas de banco, no está sancionada penalmente no tener la autorización. Sin embargo, cuando tú vas a la misma forma de obtención al público de recursos, pero para colocarlo en el mercado de valores, ahí sí necesitas una autorización y Correcto. la falta de autorización, en ambos la necesita, pero la falta de autorización en una está sancionada, dígase en la de mercado de valores con 10 años y en otra no. Entonces, si una empresa se le ocurriría no obtener el permiso en materia de banco, no existe responsabilidad en materia, Ujú. Es eh, administrativo. es completamente administrativo y el delito que hay, que es la obstrucción de la investigación o de los estados, ¿verdad? Si ese joven captó fondos para prestárselo a tercera persona, ya el delito base de la captación no lo tiene, pero sí la falta de supervisión. Porque, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia en un caso que yo mismo participé? Dijo, bueno, es que las personas, estando en intermediación, tienen una obligación, aunque sea administrativa, de estar regulada. Y eso es así porque le permite llevar los libros y ser supervisada. Y Ujú. justo lo que sanciona, ¿verdad? Si bien no sanciona la falta de permiso, pero sí sanciona que si no quieres regularte, estás ocultándote a la supervisión. Y ahí entonces sí hay un delito de 10 años. Fíjate la complejidad. Ahora bien, hubo otro parecido, ¿verdad? Que sonó después, que tenía inversiones en el extranjero. Bueno, en ese caso, de comprobarse que la captación haya sido local, ¿me entiendes? Porque no está regulada el Bitcoin, y así lo dijo el Banco Central en una comunicación. Digo, no, no está regulado el Bitcoin. De manera que si no está regulado, no es decir, no está prohibido, entonces está permitido, porque ese es el principio. Entonces, si captó con fines de colocarlo en mercados locales sin los permisos, sí. Pero si él lo colocó para llevarlo al extranjero, la colocación, la violación no opera desde el punto de vista penal. Entonces, por eso es importante, como tú dices, saber cuándo estamos en un lado y otro. ¿Por qué? Porque en materia bancaria no existe la responsabilidad de las personas morales porque se le exige al Consejo de Administración. Algo muy curioso, porque el único delito grupal que se conoce
es la asociación de malhechores, y duramos desde el 1844 hasta el año 2003 y creamos otro delito grupal que dice el Consejo de Administración que no de los libros. Entonces, ya ahí no es de que la responsabilidad de manera individual. ¿Usted pertenece al Consejo de Administración? Sí. Bueno, participara o no, le creó la imputación al Consejo de Administración y creó un delito muy característico que es como se llama un delito penal por asociación de. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros reformaríamos el Código Penal y decimos, Código Penal habilita a las personas morales, da la solución que tú dices, ahí sí, interesa tomar esas empresas, ver qué patrimonio tiene, porque de nada vale una empresa que no tenga patrimonio ni capacidad de cumplir la multa, procesarla, sino disolverla de manera directa por ausencia de las operatividades que tiene. ¿Me entiendes? Es decir, voy a perseguir el del joven de Monte Plata, pero la compañía estaba alquilada. La compañía no tiene un patrimonio, no tiene cuentas, no tiene nada. Entonces, tú lo que estás utilizando una compañía para cometer fraude. No voy a pagarla porque no tiene nada. Ahora, si es una aerolínea, violenta normas de medio ambiente, tiene 20 o 50 aviones, oye, me interesa procesarla penalmente porque la pena que le voy a colocar muy probablemente le pueda retirar la concesión o muy probablemente la pueda disolver o le vayan a colocar una multa. Ahí se interesa. Por eso el ámbito de la responsabilidad de las personas morales tiene que ser evaluada con la factibilidad del principio económico, porque si no sería procesar. Tú me dirás, bueno, pero se procesan indigentes, personas que tampoco tienen fondos. Sí, pero el objetivo de la pena es la resociabilización de la persona. En la materia punitiva de las empresas, es la observancia de la norma a futuro en la proyección de su actividad económica. Violentaste una ley de corte del medio ambiente, para seguirte un ejemplo. Ya con una segunda sanción me pueden disolver. ¿Me entiendes? Entonces tú adviertes la punibilidad. Y además, para que no se me quede de lado, las penas deben de ser inteligentes. No es lo mismo una empresa de 5.000 millones que tú le pongas una multa de 5 millones a una persona de un colmado que tú le pongas 5 millones. Entonces existe lo que se llama en las penas modernas, en materia de personas jurídicas, que la pena sea relacionada con el capital social y el patrimonio. Entonces a la de 5.000 millones le colocas una pena, ¿verdad? De 200, 300 o 1.000 millones. Y al colmado se la pone más baja, de 500.000 o de 1.000.000 de pesos. Y a ambas, en sentido porcentual, le va a dar la propia observancia. Es decir, lo va a temer. La de 5.000 millones no va a decir, no, mis riesgos son 5 millones, dale para adelante. Pero tampoco la otra va a decir, mis riesgos son 500.000. No, espérate, 500.000 para mí. Entonces lo que hace es que se adecúa la pena en relación al patrimonio y al daño que ha realizado, para que pueda haber observancia y que sirva de contención para que el delito no se cometa. De acuerdo. Y ya para el tema es interesante, pero por cuestión de tiempo hay que cerrarlo. Para concluir, no quisiera dejar pasar por alto tres cositas. Uno, diferenciar o una breve definición de lo que son los delitos económicos y financieros. Y por último, también desde su punto de vista, se ha debatido mucho lo que es un nuevo código penal en República Dominicana, el cual todavía no se ha entrado en vigor, digamos, pero está todavía en debate en el Poder Legislativo, y me gustaría saber su percepción o proyección respecto
a la modalidad en que la responsabilidad de las personas jurídicas podría tener alguna, digamos, cuestión a favor o en contra. Mira, voy a comenzar por lo último y no rehuyendo a lo primero, pero sino porque es algo un poco más sencillo. El proyecto de ley, porque todavía no es ni siquiera, no se está ni siquiera discutiendo, porque perimió en las lecturas legislativas que correspondían a la apertura, ¿verdad? Del ciclo normal de lo que debe ser una ley. Lo cierto es que ese proyecto sí trae un régimen de responsabilidad de las personas morales un poco más actualizado. Quizás debe de enriquecerse, aprovecharlo, pero por lo menos resuelve el tema de la responsabilidad de las personas morales en todos los delitos, incluyendo hasta en homicidio. El régimen de responsabilidad de personas morales subsistiendo la responsabilidad e independiente, es decir, con persona física o sin persona física. ¿Me entiendes? Resuelve el tema de cuando las empresas se disuelven en ocasión de la existencia de un procedimiento penal y comienzan a insolventarse o disolverse. También prevé el régimen de responsabilidad cuando hay grupos empresariales donde la empresa local no tiene nada y se responde a una matriz internacional. Responde también. Responde su régimen de sancionamiento, responde el régimen de cosas. No me gustó que dejara a los partidos políticos fuera, porque los partidos políticos son personas morales que reciben fondos públicos. Con más razón, debieron de haber sido integrados en el régimen de responsabilidad moral. Si ya integras el de los fondos privados y los partidos políticos son entes de la democracia, bueno, pues entonces debieron de haber tenido un nivel de responsabilidad. También las autoridades autonómicas del Estado. Es decir, el Estado tiene gobiernos descentralizados, es decir, que si bien pertenecen al Poder Ejecutivo, su control, funcionan de carácter autónomo y ellas pueden cometer delitos. Entonces, si bien el Estado puro y duro no, pero sí los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo que tienen personalidad jurídica propia y que pueden cometer delitos. Por ejemplo, universidades, patrimonio público, etc. Un tercer aspecto, él resuelve el cúmulo de pena y todo esa transgresión. Ahora bien, si nosotros no veo mucho futuro en el código, porque veo ya que entró la precampaña ayer y no van a tomarse con el tema del aborto, que ya, digamos así, quienes impulsábamos las tres causales, o las tres causales de eximentes del tema del aborto, ya dimos por eso una lucha racionalmente perdida y ya importa poco si lo aprueban con aborto o no, ¿me entiendes? Ojo, aclaro que siempre el Código Penal debe de sancionar el aborto doloso. Es decir, imagínate tú que a alguien se le ocurre interrumpirle el embarazo a otra persona. Bueno, pues sí, siempre debe de haber el aborto. Lo que se habla es de exigir la responsabilidad en casos específicos de tres causales. Y fíjate que siempre he dicho que es eximir, porque si lo ponemos como causales eximentes, tendríamos que someter a un juicio a una niña o a una jovencita para que un tribunal sea el que la descargue y el fiscal con esa gana de sangre vaya de nuevo a la corte y la víctima se revictimice. Yo digo, eximirlo, borrarlo de no ser delito, para que no pueda ser ni siquiera perseguido en las tres causales. O utilizar un método de evaluación donde el juez de la instrucción pudiera evaluar rápido en una determinada periodo si se determinó o no, cual que sea la forma. Pero eso pudiese dejarse en una ley aparte y evaluarse con la cosa, porque se pasó de ser una discusión médico-jurídico a una concepción ideológica. Entonces, el razonamiento de uno y otro lado
se volvió antagónico y ya se volvió ideológico. Uno por derechos radicales y el otro por proteger la concepción por un tema ideológico. Cosa que el derecho no hace tema ideológico. Lo único que te protege es justamente la libertad de cómo tú pienses. Volviendo al último tema, que fue el primero, la diferencia entre lo económico y lo financiero. Es sencillo. Lo económico, para el punto de vista de quienes nos escuchan, es la administración de los pocos recursos que hay en el mundo. Esos se procesan, ¿verdad? O se industrializan, después que se obtienen y se sustraen y luego se colocan en el mercado al consumidor. Entonces, esas tres fases son los delitos económicos: la extracción de los recursos, la industrialización y la colocación en el mercado. Pero entonces lo financiero es, ojo, necesito los recursos para extraer, necesito los recursos para industrializar y también para colocarlo y venderlo. Entonces, eso es lo financiero. Lo económico es la forma en cómo voy a distribuir lo poco que hay en el mundo, y lo financiero sería el financiamiento que necesito para hacer eso, que es lo primero. Por eso se habla de una diferencia de que los delitos penales económicos son las reglas que pone el Estado para articular la extracción. Por eso la ley de medio ambiente es económica, por eso la ley de competencia y de propiedad industrial es económica, y por eso las leyes de violación al proconsumidor también son económicas. Ahora, las leyes ya que son financieras son otras leyes de carácter también penal económico macro, pero son más estrictamente financieras, son supervisadas por otros órganos, que es el Banco Central. La Superintendencia de Banco regula que esas operaciones de financiamiento y el riesgo sistémico del mercado puedan mantenerse en un régimen de dar financiamiento a las empresas a través de las entidades. Y queda un último que agregaría, que es lo monetario. Por eso está lo económico, financiero y monetario. Lo monetario son las políticas que utiliza el Banco Central para mantener el equilibrio macroeconómico, es decir, esa fórmula entre el poder adquisitivo y el valor de la moneda, y que nuestro peso, que es donde único se utiliza, es en esta media isla, porque no puede ser utilizado, no vale nada fuera de aquí. Entonces, pueda tener, ¿me entiende? Digámoslo así, una cierta estabilidad con relación a la tasa cambiaria. Y entonces las políticas monetarias también son observadas, pero esas son directamente por la Junta Monetaria y por el Banco Central, que se emiten las políticas para mantener esas políticas de balance, para que el financiamiento no corre el riesgo de que tú te endeudes por tanto y que al final no tengas poder adquisitivo y que luego lo económico falle. Entonces es como un juego de tres pilares: lo económico, extracción y manejación de recursos; financiamiento para poder obtener la productividad; y lo monetario, para que el intercambio que haya en toda la economía pueda haber un flujo de valor de dinero en el tiempo con relación a la adquisición de lo que verdaderamente vale, que son los verdes. De acuerdo, bueno, excelente todo, más que encantado, agradecido y todo bueno compartir con usted este precioso momento. Muchas gracias por su conocimiento, sus aprendizajes. Yo retomé otra clase con usted ahora, en el transcurso, porque en la medida que hablo con usted siempre aprendo algo, de eso no me cabe la duda. Y se lo digo con toda certeza, porque lo he conocido como profesor, o sea, como abogado, pero también como docente. Bueno, Roberto, eso es recíproco, y con el tiempo va a ser de aquí para allá. Es decir, yo estaré aprendiendo cosas nuevas de las cuales tú nos vas a estar. El conocimiento no le pertenece sino a aquel que se atreve a derrotar la ignorancia. Un placer. Totalmente a su orden y puede contar con eso, con toda certeza. Desde ahora se lo digo y me comprometo públicamente a su orden en eso. Así que bueno, también darle las gracias, además de usted, Manzano, a todos los que han dicho presente y nos han visto en Entendiendo el Derecho, que como
cada entrega. Esto no es la excepción, lo hacemos de todo corazón y también agradeciendo la oportunidad de quien nos da el privilegio de poder compartir y en esta oportunidad ha sido usted. Hasta la próxima, bendiciones.